Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más escalofriantes y famosas del mundo paranormal, una que inspiró una de las sagas de terror más exitosas del cine. Pero la historia real es mucho más inquietante que la ficción. Hoy hablaremos de la verdadera Annabelle. Todo comienza en 1970, mucho antes de que la viéramos en la pantalla grande. Una estudiante de enfermería llamada Donna recibió un regalo de su madre por su cumpleaños, una muñeca Raggedy Ann de aspecto inocente. Donna vivía en un pequeño apartamento con su compañera de cuarto, Angie. Al principio, la muñeca era solo eso, un objeto decorativo más en la habitación de Donna, colocada sobre su cama. Pero pronto, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Donna y Angie notaban que la muñeca se movía sola. Al regresar a casa, la encontraban en una posición diferente a como la habían dejado. A veces cruzaba las piernas o los brazos. Otras veces, la encontraban en una habitación completamente distinta, a pesar de que nadie había entrado en el apartamento. Imaginen el desconcierto y la creciente ansiedad que esto les provocaba. No era solo un movimiento, era como si la muñeca tuviera vida propia cuando ellas no estaban. La situación escaló rápidamente. Un día, encontraron a la muñeca de rodillas junto a una silla, algo físicamente imposible para una muñeca de trapo que ni siquiera podía sostenerse por sí misma en esa posición. Pero lo más aterrador estaba por llegar. Empezaron a encontrar mensajes escritos en trozos de pergamino. Los mensajes decían, "Ayúdanos" o "Ayuda a Lou". Lo más extraño es que en el apartamento no había papel de pergamino. ¿De dónde salían esas notas? ¿Y quién era Lou? Lou era un amigo de Donna y Angie. Desde el principio, él sintió una energía muy negativa proveniente de la muñeca y le advirtió a Donna que se deshiciera de ella, que algo maligno la habitaba. Donna, sin embargo, no le hizo caso. Pensaba que debía haber una explicación lógica para todo. Desesperadas y asustadas, Donna y Angie decidieron contactar a una medium. Durante una sesión, la medium les contó una historia trágica. Dijo que dentro de la muñeca residía el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins. Supuestamente, Annabelle había fallecido en la propiedad donde se construyó el complejo de apartamentos, mucho antes de que ellas vivieran allí. El espíritu de Annabelle le dijo a la medium que se sentía cómoda y segura con Donna y Angie, y que solo quería quedarse con ellas, ser amada. Conmovidas por la historia y siendo estudiantes de enfermería con un instinto protector, Donna y Angie sintieron lástima por la pequeña Annabelle. Decidieron darle permiso al espíritu para que se quedara y habitara la muñeca. Pensaron que estaban haciendo una buena obra, pero como pronto descubrirían, habían cometido un terrible error. Aquí es donde la historia da un giro mucho más siniestro. Lou, el amigo que siempre desconfió de la muñeca, empezó a tener pesadillas recurrentes. En ellas, Annabelle estaba en su cama, intentando estrangularlo. Se despertaba aterrorizado, paralizado por el miedo, sintiendo que realmente lo estaban asfixiando. Estaba convencido de que no eran solo sueños, sino ataques reales del espíritu que habitaba la muñeca. Una noche, mientras planeaba un viaje por carretera con Angie, ambos escucharon ruidos provenientes de la habitación de Donna. Temiendo que fuera un ladrón, Lou fue a investigar. Abrió la puerta y encendió la luz. No había nadie. Todo estaba en su sitio, excepto la muñeca Annabelle, que había sido arrojada a una esquina de la habitación. Lou se acercó a la muñeca para examinarla. De repente, sintió un dolor agudo en el pecho, como si alguien lo estuviera arañando. Miró su camisa y vio varias marcas de garras, como si un animal salvaje lo hubiera atacado. Las heridas sangraban, pero no había nadie más en la habitación. Al quitarse la camisa, vieron claramente 7 marcas distintas, 3 verticales y 4 horizontales. Estaban calientes, como quemaduras. Misteriosamente, las heridas sanaron por completo en solo 2 días, sin dejar rastro. Para ellos, esta fue la prueba definitiva. No estaban tratando con el espíritu de una niña inocente. Era evidente que necesitaban ayuda de expertos. Fue entonces cuando contactaron a los investigadores paranormales más famosos de la época, Ed y Lorraine Warren. Después de escuchar la historia completa de Donna, Angie y Lou, los Warren llegaron a una conclusión aterradora. Según ellos, nunca existió una niña llamada Annabelle Higgins.
Lo que habitaba la muñeca no era un espíritu humano. Los espíritus humanos, explicaron, no poseen objetos, poseen personas. Lo que estaban experimentando era la acción de una entidad no humana, un espíritu demoníaco. La estrategia de esta entidad era clásica. Primero, se manifiesta a través de movimientos del objeto, la muñeca, para llamar la atención y generar intriga y miedo. Luego, la comunicación a través de las notas y la historia de la niña Annabelle, contada por la medium, fue una artimaña para ganarse la simpatía de las chicas. Al darle permiso para quedarse, Donna y Angie, sin saberlo, le abrieron la puerta a esta entidad para que continuara con su verdadero objetivo: poseer un huésped humano. El objetivo final del demonio, según los Warren, era poseer el alma de Donna. Los ataques a Lou eran una forma de aterrorizarlo y quitar del camino a la única persona que se oponía a su presencia. Los Warren decidieron que era necesario un exorcismo en el apartamento para limpiarlo de la presencia maligna. Un sacerdote episcopal fue llamado para realizar el ritual. Después del exorcismo, y a petición de Donna, los Warren se llevaron la muñeca con ellos para asegurarse de que no pudiera hacer más daño. Pero la historia de Annabelle no termina ahí. Ed Warren cuenta que el viaje de regreso a casa con la muñeca fue uno de los más peligrosos de su vida. Colocó a Annabelle en el asiento trasero. Durante el trayecto, el coche comenzó a fallar. Los frenos no respondían en curvas peligrosas y el motor se apagaba constantemente. Ed tuvo que detenerse y rociar la muñeca con agua bendita. Solo entonces los problemas cesaron y pudieron llegar a casa sanos y salvos. Una vez en su casa, los Warren colocaron a Annabelle en una silla en el estudio de Ed, pero la actividad paranormal continuó. La muñeca levitaba y se movía por la casa. Una vez, un sacerdote que visitaba a los Warren y no creía en la historia, tomó la muñeca y le dijo desafiante: «Tú no puedes hacerle daño a nadie». De camino a casa, ese mismo sacerdote sufrió un terrible accidente de coche. Sobrevivió de milagro, pero su coche quedó destrozado. Cuando los Warren lo llamaron al hospital, él solo pudo decir: «la muñeca». Dada la continua y peligrosa actividad, Ed y Lorraine decidieron que necesitaban una contención permanente. Construyeron una vitrina de cristal especialmente diseñada y sellada para encerrar a Annabelle. La colocaron en su Museo de lo Oculto, en Monroe, Connecticut. Dentro de la caja hay un letrero que advierte: «Peligro, no abrir bajo ninguna circunstancia». Y ahí es donde la verdadera muñeca Annabelle, la Raggedy Ann original, reside hasta el día de hoy. A diferencia de la muñeca de porcelana de las películas, la original tiene una apariencia mucho más inocente, lo que para muchos la hace aún más perturbadora. Lorraine Warren afirmaba que, a pesar de estar encerrada, la entidad maligna seguía vinculada a la muñeca, esperando una oportunidad para liberarse. Cada cierto tiempo, un sacerdote visita el museo para bendecir la vitrina y a todos los objetos que contiene, manteniendo a raya las fuerzas oscuras que allí se congregan. La historia de Annabelle sirve como una advertencia, según los Warren, sobre los peligros de jugar con el mundo de lo oculto y de dar la bienvenida a entidades desconocidas en nuestras vidas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen en la historia de los Warren? ¿O piensan que hay una explicación más racional para todos estos sucesos? Sea cual sea tu opinión, no se puede negar que la historia de la verdadera Annabelle es fascinante y absolutamente aterradora. Es un recordatorio de que a veces la realidad puede superar con creces a la ficción más espeluznante. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de una de las leyendas paranormales más famosas del mundo. Si te perdiste la primera parte, te recomiendo que vayas a verla para entender completamente la escalofriante historia de la muñeca que inspiró las películas. Para los que ya están al día, prepárense, porque la historia se pone aún más intensa. Recapitulemos rápidamente. Donna y Angie, dos enfermeras, recibieron una muñeca Raggedy Ann que parecía tener vida propia. Se movía sola, dejaba mensajes y, lo más alarmante, mostraba un comportamiento cada vez más amenazador. Desesperadas, contactaron a un medium, quien les dijo que la muñeca estaba habitada por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins. Las chicas, sintiendo compasión, le dieron permiso al espíritu para quedarse. Grave error. Lo que Donna y Angie no sabían era que no estaban tratando con el espíritu de una niña inocente.
Los fenómenos paranormales se intensificaron drásticamente después de darle permiso. La muñeca ya no solo se movía, ahora parecía teletransportarse. La dejaban en el sofá y aparecía en la habitación de Donna con la puerta cerrada. La atmósfera en el apartamento se volvió pesada, opresiva. Sentían constantemente que alguien las observaba. Aquí es donde entra en escena Lou, el amigo de Donna y Angie, quien desde el principio desconfió de la muñeca. Él les advirtió que era malvada y que debían deshacerse de ella. Una noche, Lou se quedó a dormir en el sofá. Tuvo una pesadilla terrorífica en la que sentía que alguien lo estrangulaba. Se despertó paralizado, incapaz de moverse, y vio a la muñeca Annabelle a los pies del sofá, mirándolo fijamente. Luego sintió como si la muñeca se arrastrara por su pierna, subiera por su pecho y comenzara a estrangularlo hasta que perdió el conocimiento. Se despertó a la mañana siguiente convencido de que no había sido un sueño. Estaba aterrado, pero el ataque más violento estaba por venir. Unos días después, Lou y Angie estaban en el apartamento planeando un viaje por carretera. De repente, escucharon ruidos provenientes de la habitación de Donna, como si alguien estuviera registrando el cuarto. Pensaron que podría ser un ladrón. Lou, preocupado, se acercó sigilosamente a la puerta. Al entrar, todo parecía normal. No había nadie. Sin embargo, al girarse para salir, sintió una presencia detrás de él. Miró hacia abajo y vio a la muñeca Annabelle sentada en una esquina. De repente, sintió un dolor agudo en el pecho, como si lo hubieran arañado. Se abrió la camisa y, para su horror y el de Angie, tenía 7 marcas de garras distintas en el pecho, 3 verticales y 4 horizontales. Estaban sangrando, parecían quemaduras de garras. Lo más extraño es que estas heridas sanaron casi por completo en solo 2 días, sin dejar rastro. Este fue el punto de quiebre. Ya no se trataba de una muñeca que se movía, sino de una entidad que podía causar daño físico real. Donna finalmente aceptó que necesitaban ayuda de expertos. Se puso en contacto con un sacerdote episcopal, el padre Higan, quien a su vez, reconociendo la gravedad del asunto, contactó a su superior, el padre Cook. Y fue el padre Cook quien tomó la decisión que cambiaría el curso de esta historia para siempre. Llamó a Ed y Lorraine Warren. Para quienes no los conozcan, Ed y Lorraine Warren eran los investigadores paranormales más famosos de Estados Unidos. Ed era un demonólogo autodidacta reconocido por el Vaticano, y Lorraine era una clarividente y medium de gran reputación. Cuando llegaron al apartamento de Donna y Angie, su conclusión fue inmediata y escalofriante. Después de hablar con las chicas y con Lou, y de examinar la situación, Ed Warren les explicó la cruda realidad. No había ningún espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins. Esa fue una artimaña, una máscara utilizada por una entidad mucho más oscura. Les dijo que los espíritus humanos no poseen objetos inanimados como muñecas o casas. Lo que hace eso son las entidades demoníacas. Según los Warren, lo que habitaba la muñeca era un espíritu inhumano, un demonio. Este demonio había manipulado a las chicas a través del medium, creando una historia triste para ganarse su simpatía y obtener su permiso para quedarse. El objetivo final de la entidad no era poseer la muñeca, sino poseer a una de las personas del apartamento. La muñeca era solo un conducto, un puente para interactuar con el mundo físico y aterrorizar a sus víctimas hasta quebrar su voluntad. Los arañazos en el pecho de Lou fueron una manifestación de poder, una advertencia de lo que era capaz de hacer. El demonio estaba en las etapas finales de lo que Ed Warren llamó un proceso de infestación, que eventualmente conduciría a la posesión humana. Los Warren explicaron que este tipo de entidades se alimentan del miedo y la atención. Al nombrar a la muñeca Annabelle y tratarla como a una persona, las chicas le dieron exactamente lo que quería: reconocimiento y energía. Cada vez que se asustaban, cada vez que hablaban de ella, estaban fortaleciendo al demonio. Ante la gravedad de la situación, los Warren decidieron que era necesario realizar un exorcismo en el apartamento para limpiarlo de la presencia maligna. El padre Cook llevó a cabo una bendición de exorcismo de 7 páginas, rociando agua bendita por todo el lugar y rezando para expulsar a la entidad. Al finalizar, Ed y Lorraine decidieron que la muñeca era demasiado peligrosa para dejarla atrás.
Si la tiraban a la basura, otra familia desprevenida podría encontrarla y el ciclo de terror comenzaría de nuevo. Así que tomaron la decisión de llevarse a Annabelle con ellos. El viaje de regreso a casa de los Warren con Annabelle en el asiento trasero fue, según sus relatos, uno de los más peligrosos de sus vidas. Ed contaba que, mientras conducía, sentía una fuerza invisible tratando de desviar el coche. Los frenos fallaban en las curvas peligrosas y el motor se paraba repetidamente. Se vieron obligados a detenerse varias times para que Ed rociara la muñeca con agua bendita, lo que parecía calmar la actividad paranormal temporalmente, permitiéndoles continuar su viaje. Fue una batalla constante durante todo el trayecto. Una vez que llegaron a su casa en Connecticut, los problemas no terminaron. Colocaron a Annabelle en una silla en el estudio de Ed, pero la muñeca continuó con sus travesuras. Levaba, aparecía en diferentes habitaciones de la casa, a pesar de que la dejaban en un solo lugar. Era evidente que la bendición del apartamento no había neutralizado a la entidad, simplemente la había desalojado de ese lugar específico, pero seguía ligada a la muñeca. Lorraine Warren relató que a menudo sentía una presencia malévola cuando estaba cerca de la muñeca y advertía a Ed que era lo más maligno que habían encontrado hasta ese momento. Incluso un sacerdote que visitó a los Warren sin creer completamente la historia, tomó a Annabelle, la sacudió y le dijo: «Tú no eres más que una muñeca de trapo, Annabelle. No puedes hacerle daño a nadie». Ed, alarmado, le advirtió: «Padre, es mejor que no diga eso». Al irse, el sacerdote llamó a los Warren horas después, temblando. Le dijo que sus frenos habían fallado inexplicablemente en una intersección y que su coche había quedado destrozado en un accidente del que sobrevivió milagrosamente. Después de este y otros incidentes, los Warren se dieron cuenta de que necesitaban una solución permanente. No podían destruirla, ya que creían que eso solo liberaría a la entidad, haciéndola aún más peligrosa. Así que Ed Warren, con sus propias manos, construyó una vitrina especial de vidrio y madera. Dentro de la caja, colocó símbolos sagrados y oraciones de protección. Encerraron a Annabelle dentro de esta urna y la ubicaron en su Museo de lo Oculto, un lugar donde guardaban todos los artefactos malditos que habían recolectado en sus investigaciones. La caja lleva una advertencia clara: peligro, no abrir por ningún motivo. Según los Warren, la caja no contiene al demonio, sino que evita que la muñeca se utilice como conducto. Limita su capacidad para moverse e influir en el mundo físico. Sin embargo, afirman que la entidad sigue ligada a ella. A lo largo de los años, el Museo del Oculto de los Warren se convirtió en un lugar de peregrinación para los entusiastas de lo paranormal. Lorraine Warren, hasta su fallecimiento, solía guiar los tours y siempre advertía a los visitantes sobre el poder de Annabelle. Contaba que, a pesar de estar encerrada, la actividad paranormal no cesaba por completo. A veces escuchaban gruñidos provenientes de la vitrina o veían cómo la muñeca cambiaba de posición ligeramente. El caso más famoso relacionado con la muñeca en el museo involucra a un joven que visitó el lugar con su novia. Ignorando las advertencias, se burló de Annabelle, golpeando el cristal de la vitrina y desafiando al demonio a que le hiciera algo. Ed Warren lo expulsó inmediatamente del museo. En el camino de regreso a casa, el joven perdió el control de su motocicleta y se estrelló fatalmente contra un árbol. Su novia sobrevivió, pero pasó un año hospitalizada. Para los Warren, esto fue una prueba más del poder letal que rodeaba a la muñeca. Hoy, el Museo del Oculto de los Warren está cerrado al público, pero Annabelle permanece allí, encerrada en su vitrina, vigilada por el yerno de los Warren, Tony Spira. La historia de Annabelle sirve como una advertencia sombría sobre los peligros de interactuar con lo desconocido y subestimar las fuerzas que no podemos comprender. No es solo una muñeca de trapo, sino un recordatorio de que, a veces, el mal viene en las formas más inocentes. ¿Qué piensas tú? ¿Crees en la historia de Annabelle? ¿O crees que hay una explicación lógica para todo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Ha sido un viaje intenso, pero espero que te haya parecido tan fascinante como a mí. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarme en esta exploración de lo inexplicable. Nos vemos en el próximo video.